Hola chicos, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Chris y durante varios años he estado operando profesionalmente. Y si es por eso que tengo algo que compartir con ustedes y aquí planeo brindar información útil sobre cómo operar y ganar en internet sin palabras innecesarias. Sugiero no perder el tiempo y analizar una de mis estrategias preferidas con los indicadores tan famosos de Keltner y el estocástico. Así que ponte cómodo y comencemos. Hoy te mostraré una increíble estrategia de scalping con la ayuda de la cual podrás ganar miles de dólares. Esta estrategia se basa solo en operaciones de un minuto, lo que significa que cada operación durará solo un minuto. Así que empecemos. Ya he seleccionado dos indicadores, canal de Keltner y la configuración predeterminada como ves, y también oscilador estocástico, de nuevo con la configuración predeterminada y significativos de 70 y 30. Bueno, como ves, tres pares de divisas, dos de ellos son habituales y uno de ellos se etiqueta OTC porque ofrece un porcentaje de pago realmente genial. Empecemos por el dólar estadounidense y franco suizo. Increíble punto de entrada cuando era una tendencia alcista local en general y un poco de regreso por aquí. Y también tenemos una intersección de un oscilador estocástico. Un punto de entrada increíble podría ser aquí. Pero de todos modos voy a operar aquí solo con 50% de mi cartera, lo que significa 60 dólares será mi inversión. Si eres principiante, recuerda respetar siempre las normas de gestión del dinero y no operes con toda tu cartera. Y a partir de este momento estamos listos para pulsar compra en este momento. Bueno chicos, esto es genial. Como ves, estamos teniendo ganancias. Como dije, desde esta área por debajo de este indicador de canal de Keltner, el precio está creciendo en dirección alcista y ves que el estocástico también va a cruzar hasta frontera, lo que significa que está genial definitiva de que el precio podría crecer. Pero como ves, el mercado puede cambiar, como ha cambiado ya varias veces. En estas divisas te mostraré suficiente más interesantes, así que vamos a ver el primer par de divisas, la libra esterlina y el yen japonés. Buen par de divisas, ya que es algo principante para la divisa del crecimiento sin precedentes del precio. Me puede dar un montón de beneficios. Por eso creo que me gustaría invertir más de aquí, digamos unos 120 dólares, reinvirtiendo la ganancia que obtengo en la operación anterior. Y que interesantemente situación en esta estamos ganando bastante genial, un poco de dinero y el precio del cual ser realmente interesante para que obtengamos nuestra ganancia. Así que vamos a participar en este juego con un comercio aquí. Así que chicos, prepárense para la opción como de costumbre de venta en este momento. Bueno chicos, este es el resultado realmente loco de nuevo. Cuando se va tal vez crecimiento sin precedentes del precio, estar seguro de que es muy pronto el periodo de corrección seguirá esta tendencia. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Como ven, después de un crecimiento tan rápido el precio está empezando a bajar y eso era realmente posible. Aprecio este gráfico, fue un caso interesante de cómo se puede utilizar esta estrategia con el canal de Keltner y el estocástico. Pero me gustaría trabajar una situación más y vamos al euro y el yen japonés, al segundo par de divisas con 83% de pago, y este gráfico parece un poco desordenado, pero también aquí mechas largas y las bandas del lado habla de una lucha fuerte entre competidores y vendedores. Y aquí el precio ya rompió esta zona y ahora está subiendo más y más. Pero mirando el estocástico entiendo que tiene una intersección y está mirando hacia abajo. Por lo tanto, una decisión aquí es bastante simple. Me gustaría operar aquí más, solo con unos 160 dólares. Vamos a ir y tengo un poco más de dinero en mi salto, pero solo invierto una parte de mi dinero. Y ese es el acepto clave en la estrategia y la gestión de dinero. Así que vamos a pulsar el botón de compra en este momento. Bueno, el resultado sorprendente, como veis, el precio ha bajado según esta inversión de osciladores. Y es esta situación que cada vez más arriesgada con cada segundo que pasa, porque ya ves que los mides cuando demasiados largos. Cuando se ve el cuerpo de la banda tan corto y las mechas largas, así es un largo patrón de inversión y se llama bandas doji. Así que usted ve muchas bandas en el gráfico.
el cuerpo, así que me gustaría completar realmente menos dinero que este. Solo vamos a vivir con unos $50 en mi caja de inversión y como de costumbre estamos listos para pulsar el botón de venta ahora mismo. Bueno, eso es increíble. Pequeño pero provechoso. Así que probé este nivel cada vez más sorprendente situación. Ya ves, paso a paso mi cuenta es cada vez más grande y eso es lo que me gusta de las acciones binarias, es que aquí realmente tienes la oportunidad de ganar dinero. Y por cierto, si usted tiene un deseo de ganar dinero, les aconsejo que se unan a mi comunidad de Telegram, donde ahí yo ofrezco métodos gratuitos de trabajo en operaciones binarias. Creo que me gustaría encontrar alguna situación para invertir más, ya que tengo $400 en mi cuenta y adherirse incluso a las normas de gestión de dinero. Me gustaría invertir un poco más en este comercio anterior. Como ves, el precio ya cumple uno de sus niveles y aquí en el crecimiento de los precios se ha indicado un poco. Como veis, el estocástico está mirando en dirección bajista y aquí tenemos que lidiar con este montón de velas que está formando la línea tan plana en general y el precio bastante esta banda de Oji, que puede ser una señal para mí, así que me gustaría invertir digamos dólares 400, me voy con eso y estamos listos para pulsar la opción de venta en este momento. Pues sí, gran resultado. Como ves, mi negociación ha sido un éxito otra vez y ya tengo $700, ¿lo pueden creer? Es una locura, la verdad, chicos. Como ya he dicho, he seleccionado a fondo mis métodos para mi comunidad de Telegram. Hago un análisis técnico exclusivo y los principiantes pares de divisas y la publicación de mis métodos de confianza, métodos de valor. Así que asegúrate de que mis métodos tengan hasta un 90% de precisión y únete a mi canal de Telegram. Bueno, sigamos negociando. Como ve, el precio empezó a crecer de nuevo tras este periodo de corrección y te digo que quiero comprobar otros par de divisas. Verás, tenemos un comercio exitoso con la libra y el de Gran Bretaña según el yen japonés también. Por lo tanto, vamos a comprobar el primer par de divisas con un 82% de porcentaje de pago, bastante bueno, diría yo. Bueno, veamos la lista de pares de divisas. La mayoría de las monedas tienen muy buen porcentaje de pago y te recomiendo elegir solo las monedas con gran porcentaje de pago, porque en parte inferior de la lista hay algunos pares de divisas no rentables. Así que presta atención a los pares de divisas que empiezan con esta lista. Así que, por ejemplo, con la libra esterlina y el yen japonés, a partir de este punto el precio empezó a bajar de nuevo. Como ves, el estocástico está en zona de sobreventa y mira hacia abajo. Así que permítanme hacer aquí un comercio de, digamos, unos $700, disculpe, mejor dicho, y vamos a ir con la inversión, reinvertir los beneficios, vamos a decir así. Así que, como de costumbre, vamos a pulsar el botón de venta en este momento. Bueno, chicos, esto es increíble, como ves. Aquí consigo mis primeros miles de dólares con esta estrategia. Como ves, utilizarlo, estos indicadores me resulta bastante cómodo y práctico. Así que son estas estrategias. He conseguido ganar dinero porque quedó decidir si el precio sube o baja. Así que con esta estrategia es posible, pero no podría detenerme aquí. Este es mi primer miles de dólares, pero quiero algunos resultados adicionales. Así que mi objetivo financiero de hoy son $5.000. Es algo increíble, no sé si lo lograremos, estoy segura que sí, pero bueno, vamos con el euro español y el yen japonés. El segundo par de divisas, que hay un 82% de porcentaje, que es algo muy agradable para mí. Si voy a seguir operando aquí, cuando veo que esta banda alcanzó la banda superior del indicador de Kellner, considero con esto muy bien punto de entrada para, especialmente tengo que intersección en el observador estocástico. Se ve la dirección hacia arriba, así que voy a invertir aquí unos $1.000 solamente por ahora. Sí, es un poco arriesgado, ya lo sé, pero bueno, vamos a estar listos para pulsar el botón de compra en este momento. Wow, chicos, esto es increíble. Estoy en un buen beneficio, otros miles de dólares. Es algo increíble, la verdad, un buen resultado. Situación bastante agradable, pero realmente no me gusta que el porcentaje de pago para estos pares de divisas ha caído un poco. Pero no se preocupe, pasemos al tercer par de divisas. Como de costumbre, vamos a irnos con el dólar canadiense y el franco suizo. Veamos qué tenemos aquí. El tercer par de divisas con un porcentaje de un 84%, es algo bastante bien. Y mira las bandas de nuevo, mechas largas, mira el estocástico.
está mirando hacia abajo y en general el precio cumple este nivel. Este nivel no está roto, el precio empezó a bajar de nuevo y creo que me gustaría participar en este juego con $2,000, así que desde este punto donde me adhiero a la gestión del dinero, supongo que podemos estar listos para la opción de compra en este momento. Bueno, chicos, una situación muy arriesgada aquí. Alcancé casi toda mi cartera de $2,000 y de este dinero hice la suma de $4,000. ¿Se lo pueden creer? Es algo loco y arriesgado, ya lo sé, pero bueno, mi objetivo, ¿sabes? Mi objetivo, como ya dije, financiero para la sesión de negocios de hoy es como de $5,000. Por eso no puede detenerme aquí, pero pues supuesto quiero resolver alguna situación más, ya que en comercio suficiente arriesgado no puedo seguir operando aquí. Como ves, en primer lugar, estocástico estaba mirando en dirección hacia arriba, cruzando la zona de 70 significados. Pero ahora comienzo a crecer de nuevo, así que la situación es realmente interesante, pero este gráfico necesita algún tiempo para ser más aclarado. Y ahora vayamos al primer par de divisas, que es la libra esterlina y el yen japonés. Siguiendo operando con este gráfico, y aquí vemos que vienen tendencias descendentes, podría ser interesante para mí invertir. Creo que con unos $2,000 me voy a ir. Eso es toda mi cartera, ya que el ascenso clave de la estrategia de la gestión del dinero que sea solo un 50%. Voy a operar con $2,000, me he decidido y vamos a pulsar compra en este momento. Bueno chicos, finalmente alcancé mi objetivo, $5,000. ¿Lo pueden creer? Es algo increíble y arriesgoso, ya estoy de acuerdo. Y tengo que mencionar que es bastante importante establecer tus propios límites, incluso para las operaciones rentables. Sí, quiero suficiente en esta situación de negocios y ahora de llamarlo un día, chicos. Esto es suficiente para mí, así que hoy voy a dejarlo aquí y como de costumbre únete a mi canal de Telegram donde tienes métodos gratuitos para ganar dinero en internet. Entonces, queridos míos, creo que hemos logrado un resultado bastante asombroso, genial diría yo, con estas nuevas estrategias universales para cualquier plataforma. ¿Vieron cómo con ayuda de estos indicadores pudimos conseguir un alcance de 5,000? Es algo espléndido. Asegúrese de suscribirte a mi canal porque publicaré más y más videos con más frecuencia y estará bastante interesante para ustedes, y como de costumbre os estaré muy agradecida si pulsas dedito arriba y dejas algún comentario. Eso me ayudará mucho a reunir más rápido a mi audiencia. Gracias por su atención y espero vernos en el próximo video. Adiós.